El sheriff Travis Holden creía que su placa le hacía intocable. En el tranquilo pueblo de Silver Creek, él gobernaba a través del miedo hasta que cruzó una línea. Él encadenó un indefenso pastor alemán a un poste oxidado y levantó su bastón para probar su poder. Lo que él no sabía era que el hombre observando desde el borde del lote era un ex Navy SEAL, alguien que había sobrevivido batallas mucho más oscuras que esta. A su talón, un K9 malininoa belga, disciplinado y alerta, esperando solo por su comando. Y en ese momento, la crueldad dio su primer paso hacia el juicio. Antes de que comencemos, dinos de dónde le estás viendo. Si esta historia te mueve, por favor suscríbete. Silver Creek, Montana, yacía bajo un cielo opaco y bajo que presionaba sobre el pueblo como una tapa dejada medio cerrada. Tarde, carbón llegaba a la deriva desde las crestas cubiertas de pinos más allá de la carretera, llevando los olores mezclados de corteza mojada, gasolina vieja y polvo horneado en la grava por décadas de neumáticos pasando. La gasolinera y tienda de comestibles en el borde del pueblo lucía cansada más bien que abandonada. Letreros blanqueados por el sol, un solo tubo fluorescente zumbando sobre la puerta, y ventanas atestadas con avisos descoloridos que nadie se molestaba en reemplazar. El lote de grava era irregular, cortado con surcos poco profundos y manchas oscuras donde los camiones habían estado en ralentí demasiado tiempo. Unos pocos vehículos estaban dispersos sin orden. Una camioneta salpicada de barro, un sedán abollado, un SUV más viejo con matrículas que no coincidían, estacionados por personas que no esperaban nada más que combustible y silencio. El viento tiraba de los bordes del papel pegado dentro de las ventanas, y en algún lugar dentro, un enfriador zumbaba constantemente, llenando el aire con un fino vino mecánico. El coche patrulla llegó sin ceremonia, sin sirena, sin luces. Rodó lento, deliberado, el motor en ralentí más ruidoso de lo que necesitaba, como si anunciara propiedad solo a través del sonido. El sheriff Travis Holden salió y cerró la puerta con un golpe seco que hizo que la campana dentro de la tienda sonara una vez antes de quedarse quieta. Holden estaba en sus mediados de los 40, grueso de pecho y cuello, construido como un hombre que una vez había dependido de la fuerza, y decidió que todavía aplicaba. Su uniforme se estiraba tenso a través de su torso, la placa en su pecho pulida brillante contra la tela verde. Su cara era rubicunda y curtida, surcada por el sol, y el hábito más bien que por la edad, con un bigote pulcro sobre una boca a la que le gustaba curvarse en una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Esos ojos eran pálidos, inquietos y hambrientos, no de orden, sino de reacción. En Silver Creek, la gente hablaba a Holden con cuidado, respetuosos en la superficie, cautelosos por debajo, porque los humores vivían detrás de esa placa, y las consecuencias rara vez le seguían. Caminó alrededor de la parte trasera del coche patrulla, abrió la escotilla y metió la mano dentro sin dudar. Garras rasparon contra metal. Holden agarró a un pastor alemán por el collar y lo arrastró fuera como si descargara equipo. El perro era grande y maduro, probablemente de 7 u 8 años, pelaje negro y tostado opacado por el polvo, hocico encaneciendo en los bordes. Una oreja se mantenía completamente erguida, mientras que la otra se inclinaba ligeramente en la parte superior, una pequeña imperfección que sugería una vieja lesión. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, llevando el enfoque tenso y vigilante de un perro de trabajo que había aprendido que la quietud podía ser más segura que la resistencia. Un collar de nylon desgastado se clavaba en el grueso pelaje de su cuello, y tenues líneas en su pelaje sugerían que una vez había usado equipo de trabajo adecuado. Cuando sus patas tocaron la grava,
No ladró ni tiró. Bajó su centro de gravedad y se preparó. Holden tiró de la correa de todos modos, arrastrándolo hacia un poste de metal oxidado clavado en concreto agrietado cerca del borde del lote. Los eslabones de la cadena sonaron mientras Holden los apretaba, acortando la distancia hasta que la respiración del pastor se volvió superficial. El perro se lamió los labios una vez, plantó sus patas más anchas y se mantuvo quieto. Holden miró alrededor del lote, revisando las ventanas de la tienda, los vehículos, la carretera. Luego bajó la mano a su cinturón y abrió su bastón. El primer golpe aterrizó fuerte contra las costillas del pastor, sacándole el aire de sus pulmones con un sonido sordo y final. El perro se encogió de lado tan lejos como la cadena permitió, garras resbalando sobre piedras sueltas. Luego se congeló de nuevo. Holden golpeó una segunda vez, no rápido, no salvaje, sino eficiente, como corrigiendo una herramienta terca. Las patas del pastor se doblaron por un momento antes de que se forzara a sí mismo a ponerse de pie. No mordió, no se abalanzó. Una exhalación corta y rota escapó de su pecho. Luego se volvió a una quietud rígida. Dentro de la tienda, formas se movieron detrás del cristal, luego se dieron la vuelta. Nadie salió, nadie levantó un teléfono. La carretera llevaba tráfico pasando sin reducir la velocidad, neumáticos silbando brevemente antes de que el sonido se desvaneciera de nuevo. El viento se deslizó bajo la chaqueta de Holden y preocupó el pelaje del pastor mientras el bastón se alzaba una vez más. En el borde del lote, medio protegido por una camioneta más vieja empolvada con barro seco, un hombre estaba de pie sin llamar la atención. Luke Barrett tenía 34 años, alto y delgado, músculo ganado a través del trabajo más bien que de la exhibición. Su postura equilibraba descanso y preparación, peso centrado, postura abierta. Su cara era ruda, enmarcada por una barba corta bien cuidada, mandíbula marcada por viejas líneas que hablaban de disciplina más bien que de edad. Cabello rubio arenoso cortado corto en un estilo militar, funcional, sin peinar, sin cambios por las tendencias. Ojos avellana observaban fijamente, midiendo distancia, manos, tiempo, salidas. Vestía uniforme de trabajo naval tipo 3 en verde AO2, mangas bajadas, tela arrugada naturalmente por el movimiento. Los campos de velcro en su pecho y brazos estaban en blanco, sin nombre, sin rango, sin insignias. Botas de combate color canela lo anclaban a la grava. Luke no dio un paso adelante. No habló. Él observó. A su lado estaba su K9, un Malinois belga llamado Axel, de 5 años. Compacto, poderoso, de pecho profundo, con un pelaje color cervato y una capa oscura a lo largo de su espalda que hacía que la sombra pareciera cosida en el músculo. Sus ojos ámbar rastreaban el bastón con precisión. Orejas erguidas, rotando ligeramente con cada sonido. Un collar de cuero liso rodeaba su cuello, correa suelta, pero controlada en la mano enguantada de Luke. Axel no ladró. Su boca permaneció cerrada, respiración constante, tensión contenida en sus hombros como alambre en espiral. La mano de Luke descansaba ligeramente sobre la correa, no restringiendo, no tranquilizando, simplemente presente. Al otro lado del lote, Holden hizo una pausa, rotó su hombro una vez y levantó el bastón de nuevo. El pastor alemán se tensó, preparándose. Las orejas de Axel se inclinaron hacia adelante. Luke permaneció quieto. No dijo nada. No hizo nada. En la gris tarde de Montana, la crueldad continuó a la vista de todos, y el hombre en camuflaje de parches en blanco observó en silencio,
deliberado y controlado, como una puerta que aún no se había abierto. Luke Barrett no se movió cuando el bastón se alzó de nuevo. Permaneció en el borde del lote de grava, postura inalterada, botas plantadas, peso centrado, el tipo de quietud que venía del entrenamiento, donde el movimiento era una decisión, no un reflejo. Axel se acostó a su bota izquierda sin que se le dijera, pecho presionado contra las piedras frías, cuatro patas recogidas, orejas erguidas y anguladas hacia adelante. Sus ojos ámbar rastreaban las manos del sheriff con enfoque inquebrantable, leyendo tensión e intención, la forma en que otros perros leen el olor. Los dedos de Luke descansaban ligeramente sobre la correa, no apretando, no aflojando, simplemente manteniendo contacto. Tenía 34 años, recientemente separado de los Navy SEALs, no por ceremonia o aplausos, sino por el papeleo silencioso que siguió a demasiados despliegues y un cuerpo que había aprendido a guardar su propio silencio. Conducía hacia el norte, hacia una instalación de entrenamiento privada fuera de Missoula, un lugar dirigido por antiguos adiestradores que entendían a perros como Axel sin convertirlos en mascotas. Esta parada en Silver Creek había sido práctica, nada más. Combustible, agua, unos minutos de descanso antes de que la carretera continuara. Pero el pueblo había elegido de otra manera. Luke observó el hombro del sheriff, el codo, el arco del bastón, no con ira, sino con cálculo, la forma en que había observado puertas en otros países, memorizando patrones, esperando el momento en que la restricción se convirtiera en negligencia. Axel sintió el cambio en la respiración de Luke antes que cualquier otra cosa. Se ralentizó, se profundizó, la señal que significaba, espera, no actúes. El pastor alemán, encadenado al poste, se estremeció cuando el bastón bajó de nuevo. Un golpe más corto esta vez colocado para herir sin matar. El nombre del perro era Ranger, aunque nadie lo había usado permitido en semanas. Tenía 8 años. Sus articulaciones se endurecían con la edad y viejas lesiones. Una vez parte de la unidad de búsqueda y rescate del condado, antes de que la financiación se agotara y el equipo desapareciera. Ranger había sido bueno en su trabajo, metódico, paciente, capaz de atravesar el frío y la maleza mucho después de que los humanos quisieran rendirse. Pero la utilidad tenía una vida útil corta en Silver Creek. Cuando fue retirado del servicio activo, no había sido reubicado o jubilado con ceremonia. Se había quedado porque no había ningún otro lugar a donde ir. Ranger se mantenía quieto ahora, los costados agitados, los ojos fijos no en Holden, sino en el espacio justo más allá de él, como si mirar más allá del hombre pudiera hacerlo más pequeño. Holden bajó el bastón y exhaló por la nariz, satisfecho. Luego miró hacia la tienda de nuevo, buscando interrupción. No vio los ojos de Luke entrecerrarse por una fracción, o la cola de Axel moverse una vez antes de quedarse quieto de nuevo. Dentro de la gasolinera y tienda de comestibles, Emily Carter estaba detrás del mostrador con ambas manos envueltas alrededor de un vaso de papel que no había querido comprar. Tenía 27 años, alta y delgada, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo baja que nunca se mantenía del todo pulcra al final de un turno. Su cara era estrecha, facciones afiladas más bien que suaves, con ojos que se perdían muy poco, y aprendieron a ocultar lo que veían. Vestía la camisa polo descolorida y los jeans de la tienda, mangas remangadas una vez en la muñeca, una pequeña cicatriz visible en su antebrazo de un accidente de infancia del que nunca habló. Emily había crecido en Silver Creek y aprendió temprano qué preguntas ganaban sonrisas y cuáles ganaban silencio.
2 años antes, cuando había ayudado al grupo de rescate voluntario a contar donaciones y notó números que no coincidían, había presentado un informe silenciosamente, cuidadosamente sobre fondos desaparecidos. El sheriff Holden había tomado su declaración él mismo, asintiendo, prometiendo investigarlo. El archivo desapareció. Después de eso, Emily dejó de esperar ayuda y comenzó a observar en su lugar. Ahora observaba al sheriff en el lote, observaba al perro encadenado, observaba al hombre junto a la camioneta, quien no reaccionaba de la forma en que lo hacían otros. Algo de la postura de Luke captó su atención, la forma en que sus hombros se mantenían nivelados, la forma en que su mirada nunca se apartaba, la forma en que su perro yacía silencioso y alerta a sus pies. Emily había crecido alrededor de cazadores y rancheros. Ella sabía la diferencia entre alguien que pretendía estar en calma y alguien que vivía allí. Un hombre se acercó junto a Emily en el mostrador, dejando un paquete de cigarrillos y un café. Su nombre era Tom Weaver, a finales de los 50, contratista local cuando el trabajo era constante, manitas cuando no lo era. Era ancho pero encorvado como si años de llevar peso lo hubieran entrenado a doblarse hacia adentro. Su barba era más gris que marrón ahora, sus manos cicatrizadas y gruesas, uñas permanentemente manchadas, sin importar cuánto se restregara. Tom siguió la mirada de Emily a la ventana, luego miró hacia otro lado de nuevo, la mandíbula tensándose. Mejor no mirar fijamente, murmuró, no con dureza, solo cansado. Tom había visto el temperamento de Holden de cerca una vez hacía años, cuando un desacuerdo sobre un permiso se convirtió en una noche en una celda de detención y una lección que nunca repitió. Emily asintió sin estar de acuerdo. Ella le cobró, deslizó el cambio, y cuando él se fue, ella no lo vio irse. Sus ojos volvieron al lote, a Luke, a Axel, al pastor encadenado, quien se había quedado quieto de esa manera. Eso significaba resistencia más bien que paz. Afuera Holden cerró el bastón y lo enganchó de nuevo a su cinturón. Dio un paso hacia el coche patrulla, luego se detuvo, volviéndose hacia Ranger como si reconsiderara. Las patas se estiraron delgadas y afiladas. Luke lo sintió como un cambio de presión. Las orejas de Axel se movieron hacia adelante otro grado. Luke no se movió, pero su mente mapeó el espacio. La distancia desde la camioneta hasta el poste, el ángulo de la postura del sheriff, la ausencia de testigos dispuestos a hablar. Se recordó a sí mismo las reglas por las que vivía ahora, las que habían reemplazado las órdenes. Observar, desescalar si es posible, actuar solo cuando la línea se cruzaba más allá de la recuperación. Ya no estaba en uniforme por obligación, pero la disciplina no desapareció cuando se firmó el papeleo. Axel permaneció abajo, músculos enrollados, obediencia sostenida por la confianza más bien que por la fuerza. La correa yacía suelta entre ellos, un acuerdo silencioso. Holden alcanzó la cadena de Rares y le dio un tirón corto e impaciente, no lo suficiente para liberarlo, solo lo suficiente para afirmar control. Ranger tropezó hacia adelante y se sostuvo, uñas raspando concreto. Un sonido bajo escapó de su garganta. No un ladrido, no un gruñido, solo aliento moldeado por el dolor. Holden sonrió con suficiencia, luego finalmente se dio la vuelta, caminando hacia el coche patrulla con el despreocupado andar de un hombre que creía que el momento le pertenecía. Se inclinó hacia la puerta abierta, rebuscó algo dentro, luego la cerró de golpe de nuevo. No se fue. Se quedó, el motor en ralentí, presencia pesada, como si desafiara al pueblo a objetar ahora que lo peor ya se había hecho. Emily dejó el vaso de papel,
Su pulso se había acelerado sin que ella notara una opresión en su pecho que venía de reconocer un patrón que había visto antes. Presión aplicada, esperando a ver quién se quebraba. Ella retrocedió del mostrador y se movió al final del pasillo, fingiendo enderezar un estante de mapas y cecina, mientras mantenía la ventana en su visión periférica. Ella notó cómo Luke no se había acercado, no se había retirado, cómo se mantenía exactamente donde estaba, como si ese lugar importara. Ella notó al Malinois a sus pies, la forma en que los ojos del perro nunca dejaban a Holden, la forma en que su cuerpo permanecía relajado, pero listo. Emily había sido voluntaria en el rescate el tiempo suficiente para saber que los perros leen a la gente más rápido de lo que las palabras jamás podrían. Algo en ella se asentó entonces, no esperanza exactamente, sino reconocimiento. Este hombre no estaba aquí para ser valiente de una manera ruidosa. Estaba aquí para esperar. El viento cambió llevando el olor a lluvia de las montañas. Las nubes se espesaron sobre la cabeza, bajando la luz otro punto. Ranger se desplomó contra la cadena, conservando la fuerza que le quedaba, ojos entreabiertos ahora, respiración más constante. Luke se permitió una mirada al pastor, breve y precisa. Luego volvió su atención a las manos de Holden. Axel sintió esa mirada y se quedó abajo, confiando en la orden que no se había pronunciado. El lote contuvo el aliento. Nadie filmó. Nadie intervino. Motores pasaron en la carretera. Dentro de la tienda, Emily mantuvo sus manos ocupadas y sus ojos abiertos. Afuera, Luke Barrett y su K9 trazaron una línea tranquila que aún no se había cruzado, y Silver Creek flotaba en el espacio entre lo que toleraba y lo que pronto tendría que enfrentar. El sheriff Travis Holden no abandonó el lote. El motor del coche patrulla estaba en ralentí como una respiración contenida, el escape flotando bajo sobre la grava antes de disolverse en el aire frío. Se sentó allí más tiempo del necesario, un antebrazo apoyado en el marco de la ventana abierta, dedos tamborileando la puerta en un ritmo perezoso, ojos fijos hacia adelante, pero la atención angulada hacia atrás, hacia el perro encadenado como si esperara el momento para sentirse justificado de nuevo. El cielo se había oscurecido otro tono, nubes amontonándose pesadas sobre Silver Creek, la promesa de lluvia presionando con el mismo peso que se había asentado sobre el pueblo hace años. Luke Barrett permaneció donde estaba, postura inalterada, en NW tipo 3, apagado contra la tarde gris, el velcro en blanco en su pecho, sin captar luz. Axel permaneció abajo a su bota, pecho bajo, columna recta, orejas altas y quietas, ojos ámbar siguiendo las manos de Holden con precisión inquebrantable. El pastor alemán Ranger colgaba contra la cadena corta, los costados moviéndose superficialmente ahora, conservando aire y fuerza. El espacio entre los hombres se estiró delgado, no ruidoso, no teatral, pero lo suficientemente afilado para cortar si se manejaba mal. Luke conocía este tipo de pausa. Era el momento en que un hombre que dependía del miedo decidía si irse o redoblar la apuesta. Holden abrió la puerta del coche patrulla y salió de nuevo. Sus movimientos eran más sueltos ahora, la falsa calma de alguien irritado por la contención. Cruzó la grava con pasos pesados, botas moliendo pequeñas piedras en la tierra, y se detuvo frente a Ranger. Sin previo aviso golpeó. El bastón bajó con fuerza contra el flanco del pastor, un golpe destinado a castigar más bien que a corregir. El cuerpo de Rares se dobló a medias, el aliento escapando de su pecho en un sonido bajo y roto. Pero no gritó. Sus patas resbalaron, la cadena se tensó. El pecho de Axel vibró con un gruñido bajo y controlado, apenas audible, más sentido que oído.
Una advertencia profesional despojada de emoción. Luke no lo miró. Sus ojos permanecieron en Holden. «Quédate», dijo Luke en voz baja. La palabra medida, firme, no elevada. Axel obedeció al instante. El gruñido desapareció, su cuerpo se tensó, el peso se desplazó hacia adelante una fracción. Luego se fijó en su lugar. Holden miró hacia Luke por primera vez, la irritación agudizándose en algo más cercano al desafío. Levantó el bastón de nuevo, más alto esta vez, angulando su hombro como para poner más de sí mismo en el golpe, para reclamar el momento que sentía que se le escapaba. Luke se movió exactamente un paso. No una carrera, no una embestida. Un único ajuste deliberado de distancia cronometrado con el levantamiento del brazo de Holden. Su mano izquierda se cerró alrededor de la muñeca de Holden a mitad del swing, los dedos bloqueándose con certeza quirúrgica, mientras su hombro derecho rotó lo suficiente para robar el impulso. El bastón nunca alcanzó a Ranger. Se estrelló contra el lateral del coche patrulla en su lugar con un crujido metálico agudo que resonó por todo el lote como una campana golpeada demasiado fuerte. Holden maldijo, la sorpresa destellando en su cara antes de que la ira pudiera alcanzarlo. Luke no golpeó. No tiró a Holden al suelo con espectáculo. Giró sus caderas, aplicó presión en un ángulo preciso y dejó que la gravedad terminara la discusión. Holden tropezó, botas resbalando sobre grava suelta, y cayó con fuerza sobre una rodilla. Luego ambas manos, el aliento dejándolo en un gruñido. El bastón se deslizó y fue a parar cerca del neumático trasero. El movimiento terminó casi tan pronto como comenzó, contenido y controlado, violencia redirigida más bien que desatada. Axel estaba de pie ahora, no porque Luke lo hubiera ordenado, sino porque la orden lo permitía. Dio un paso adelante y se detuvo, colocando su cuerpo directamente entre Luke y Holden, cabeza nivelada, músculos tensos bajo su pelaje cervato y negro. No mostró sus dientes, no ladró. Su presencia sola era una barrera, del tipo que hacía a los hombres reconsiderar sin entender por qué. La mirada de Luke nunca dejó a Holden, su respiración constante, sus manos abiertas y visibles. Suficiente, dijo Luke, no alto, no amenazante, simplemente final. Holden levantó la vista de la grava, cara enrojecida, oscura, venas resaltando a lo largo de su cuello. Por un latido, pareció como si pudiera buscar algo más en su cinturón. Podría intentar forzar el momento de vuelta bajo su control. En cambio, se empujó a sí mismo hacia arriba, una mano raspando suciedad de su palma, la otra frotándose la muñeca donde el agarre de Luke había cortado la sangre y la palanca por igual. Miró fijamente a Luke, ojos entrecerrados ahora, no con miedo, sino con orgullo herido. Dentro de la tienda, Emily Carter ya había levantado su teléfono. Sus manos temblaban, pero lo sostuvo firme. Cámara apuntando a través del cristal, encuadrando el coche patrulla, el bastón caído, el hombre en camuflaje que había dado un paso adelante en el momento exactamente equivocado o correcto. El corazón de Emily golpeaba contra sus costillas, una mezcla familiar de miedo y resolución, apretando su pecho. Ella había aprendido lo que les pasaba a la gente que hablaba demasiado alto en Silver Creek, pero también había aprendido lo que pasaba cuando todos se quedaban callados. La pantalla captó todo. Holden en el suelo, Luke de pie sobre él sin agresión, Axel posicionado como una pared. Más allá de ellos, en el borde del lote, una cámara de tráfico desgastada montada en un poste inclinado, parpadeó una vez, su luz indicadora roja aún viva, a pesar de años de negligencia. Había sido instalada después de un accidente fatal en la carretera
y olvidada cuando la financiación se agotó, pero aún observaba, imparcial y paciente, grabando la verdad de gran angular que nadie en el pueblo quería reconocer. Holden se enderezó completamente, cepilló la grava de su uniforme y buscó su autoridad de la única manera que sabía. Acabas de agredir a un oficial, dijo, voz alta ahora, lanzada para las ventanas, para el lote, para cualquier oído que pudiera ser forzado a escuchar. ¿Crees que ese perro te da el derecho? Apuntó hacia Axel con su mano ilesa, luego hacia Ranger, aún encadenado y temblando, pero de pie. Luke no respondió con palabras. Dio medio paso hacia atrás, creando espacio, señalando desescalada sin retirada. Axel reflejó el movimiento, manteniéndose alineado, ojos nunca dejando el centro de masa de Holden. La mirada del sheriff se dirigió a Emily en la ventana, luego el tiempo suficiente para registrar el teléfono en sus manos. Su expresión cambió, el cálculo mezclándose con la irritación. Se apartó de Luke y caminó de nuevo hacia Ranger, tirando de la cadena con la fuerza suficiente para poner al pastor de pie, con un agudo aullido que cortó el aire. La respiración de Emily se contuvo. La cámara siguió grabando. Luke se movió de nuevo, no hacia adelante esta vez, sino lateralmente, colocándose en una posición donde Holden no podía alcanzar a Ranger sin pasarlo. Fue un cambio sutil, del tipo destinado a bloquear sin provocar. Axel permaneció pegado a la pierna de Luke, cuerpo tenso, listo pero silencioso. Holden se detuvo, miró a Luke, luego rió. Un sonido corto y frágil sin humor en él. Esto no ha terminado, dijo. Más promesa que amenaza, empujó a Ranger hacia la puerta trasera abierta del coche patrulla, forzando al perro dentro del compartimento de la jaula con brusca eficiencia. La puerta se cerró de golpe con una finalidad hueca. Ranger se apretó en la esquina, los costados jadeando, ojos bien abiertos, pero vivo. Holden se volvió hacia Luke, el pecho inflado, como si lo desafiara a hacer más ahora que la línea había sido trazada. Luke no hizo nada. Mantuvo la mirada de Holden por un largo segundo, lo suficiente para que la cámara de tráfico lo captara. Lo suficiente para que el teléfono de Emily grabara la quietud que siguió a la violencia. La lluvia comenzó a caer, luego ligera al principio, salpicando el polvo y oscureciendo la grava. Holden rompió el contacto visual primero. Caminó hasta la puerta del conductor. Subió y la cerró de golpe. El coche patrulla se alejó con un rocío de piedras, neumáticos mordiendo el suelo mojado, dejando atrás el olor a escape y el silencioso shock de un pueblo que acababa de ver la autoridad controlada sin teatralidad. Luke exhaló lentamente. Axel permaneció de pie hasta que el coche patrulla desapareció en la curva. Luego se sentó al lado de Luke por sí mismo, esperando lo que vendría después. Emily bajó su teléfono, manos temblando más fuerte ahora que el momento había pasado, el peso de lo que había capturado asentándose. El lote volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente, esta vez cargado, inquietante e irreversible. La lluvia llegó de la forma en que siempre lo hacía en Silver Creek, sin aviso y sin disculpa. Comenzó como una fina llovizna punzante que oscureció el polvo y volvió resbaladiza la grava. Luego se espesó en una lámina constante que aplanó el sonido y redujo el mundo a lo que estaba directamente frente a ti. El coche patrulla que había huido del lote minutos antes regresó con compañía esta vez, faros cortando conos pálidos a través de la lluvia mientras se deslizaba con fuerza y se detuvo torcido a través de dos espacios. El sheriff Travis Holden salió primero,
su bravata anterior reorganizada en algo más frío y deliberado. Su uniforme estaba rayado con mojado, su mandíbula apretada, ojos afilados ahora con cálculo más bien que orgullo herido. No miró a Ranger en la jaula trasera. No miró a Luke en absoluto al principio. Levantó su radio, voz constante y lo suficientemente alta para llevar. Sospechoso, agredió a un oficial, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, solicitando asistencia inmediata. La frase se asentó en la lluvia como una piedra. Luke Barrett estaba donde había estado, postura relajada pero alerta, manos visibles, hombros cuadrados debajo de la tela AO2 humedecida. Axel ya estaba abajo a su bota izquierda, pecho a la grava, orejas arriba, ojos siguiendo el movimiento sin sonido. Luke conocía este giro de los acontecimientos tan bien como conocía el peso de su propia respiración. Nivel 2 nunca llegó con puños. Llegó con papeleo, radios y testigos dispuestos a repetir lo que se les dijo. El primer diputado llegó en minutos, luces parpadeando brevemente antes de apagarse como si incluso eso fuera demasiada atención. Su nombre era Mark Denson, principios de los 30, alto y ancho, con una cara afeitada y la mirada tensa e incierta de un hombre que aún no había decidido quién quería ser cuando la autoridad lo pusiera a prueba. Su uniforme estaba impecable, la lluvia golpeando los hombros, botas lo suficientemente nuevas como para chirriar débilmente cuando se movía. Denson miró de Holden a Luke, luego a Axel, luego de nuevo, ojos parpadeando en busca de señales. Holden llenó el silencio por él. «Espósale», dijo Holden, moviendo la barbilla hacia Luke, interfiriendo con un oficial. «¡Asalto!». Luke no discutió. Se giró lentamente, colocando sus manos detrás de su espalda en un movimiento suave, muñecas alineadas, cuerpo cooperativo sin sumisión. Denson dudó el tiempo suficiente para darse cuenta. Luego se acercó, las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Luke, con un clic metálico que sonó más fuerte en la lluvia. Luke no se inmutó, no se resistió. Se quedó quieto, ojos al frente, respiración uniforme. Las orejas de Axel se inclinaron hacia atrás por una fracción de segundo, luego hacia adelante de nuevo mientras Luke pronunciaba una palabra, tranquila y precisa. Abajo. Axel obedeció al instante, bajando su cuerpo completamente a la grava mojada a pesar del frío empapando su pelaje. Un segundo coche patrulla se detuvo, seguido por un tercero. Otro diputado salió, más viejo, más pesado, cara dibujada en líneas permanentes de irritación. Su nombre era Carl Haynes, mediados de los 50, un hombre de carrera que había aprendido los contornos de los humores de Holden y los había navegado manteniéndose útil. Haynes observó la escena rápidamente y se movió sin dudar, rodeando a Luke y Axel con un ojo experimentado. «Perro, un problema», murmuró Haynes, no en voz alta, sino con intención. Axel no se movió. Su cuerpo estaba quieto, disciplinado, cabeza abajo como se le ordenó, ojos rastreando desde debajo de su ceja. Haynes se acercó y le dio una patada corta y fuerte en las costillas a Axel. No lo suficiente para romper hueso, solo lo suficiente para afirmar dominancia. El cuerpo de Axel se sacudió. Un gruñido bajo escapó antes de que pudiera detenerlo, pero no se levantó. No atacó. Permaneció abajo, músculos temblando bajo contención, la confianza manteniéndolo en su lugar. La mandíbula de Luke se tensó 1 milímetro. No dijo nada. Mantuvo sus ojos al frente, sabiendo que cualquier reacción ahora sería usada contra él.
Holden lo observó todo con una delgada sonrisa que desapareció tan rápido como apareció. Dentro de la gasolinera y tienda de comestibles, Emily Carter sintió que el mundo se inclinaba. La lluvia emborronó las ventanas, pero no lo suficiente como para ocultar lo que estaba sucediendo. Vio las manos de Luke esposadas detrás de él. Vio la patada aterrizar sobre el Malinois. Algo viejo y familiar se apretó en su pecho. La misma ira indefensa que había sentido 2 años antes, cuando su informe desapareció y el pueblo fingió que nunca existió. Emily se movió sin pensar. Se agachó detrás del mostrador, dedos ya volando sobre su teléfono. El nombre de Daniel Moore estaba en la parte superior de sus contactos, guardado de una noche meses atrás cuando había pasado por el pueblo, haciendo preguntas sobre fondos de rescate desaparecidos. Daniel estaba a principios de los 40, delgado hasta el punto de parecer desnutrido con cabello oscuro, siempre necesitado de un corte, y ojos que llevaban la paciencia inquieta de alguien que esperaba que las historias le llegaran. Trabajaba desde Helena ahora, un reportero de investigación con el hábito de ver patrones donde otros veían ruido. Emily adjuntó el video que había grabado, manos firmes ahora, a pesar del latido en sus oídos. Ella añadió un segundo archivo, fotogramas fijos de la transmisión de la cámara de tráfico a la que había accedido a través de un viejo inicio de sesión de voluntario que no había sido desactivado cuando la financiación se agotó. Dudó solo un segundo antes de enviar un tercer archivo adjunto, el paquete de datos que el arnés de Axel había transmitido automáticamente cuando registró un impacto repentino. Un sistema de prueba que los compañeros de entrenamiento de Luke estaban probando diseñado para registrar fuerza y ubicación durante los ejercicios. No estaba destinado para esto. Eso no importó. Emily pulsó enviar y observó cómo se cargaban los archivos. Lluvia golpeando el techo como si la instara a darse prisa. Afuera, Luke fue guiado hacia la parte trasera de un coche patrulla. No empujado, no manejado bruscamente ahora que los testigos se habían multiplicado, sino firmemente, eficientemente, como si el sistema hubiera encontrado su ritmo. Ranger gimió una vez desde la jaula trasera del vehículo de Holden, un sonido delgado tragado por la lluvia. Luke giró su cabeza lo suficiente para captar la mirada de Axel. El Malinois yacía quieto, costados moviéndose rápido y superficialmente ahora. La lluvia oscureciendo su pelaje cervato, ojos ámbar fijos en Luke con enfoque inquebrantable. Luke dio el más pequeño asentimiento, del tipo destinado a un compañero que entendía sin explicación. La puerta se cerró de golpe. El coche patrulla estaba en ralentí. Holden estaba bajo la lluvia, la radio crepitando en su hombro, contando la historia que necesitaba ser contada. A su alrededor, Silver Creek se cerró sobre sí mismo, puertas cerrándose, luces atenuándose, el pueblo eligiendo refugio sobre la verdad como siempre lo había hecho. A kilómetros de distancia, el teléfono de Daniel Moore zumbó en un escritorio desordenado apilado con cuadernos y café frío. Abrió el mensaje y vio el primer clip en silencio, luego el segundo, luego el tercero. Se recostó en su silla, pasó una mano por su cabello y exhaló lentamente. Así que así es como lo estás haciendo ahora, murmuró, ya abriendo una nueva carpeta, etiquetándola con una fecha y un nombre que había estado rastreando por demasiado tiempo. La lluvia continuó cayendo sobre Silver Creek, pesada y implacable, lavando sangre y polvo en las alcantarillas y sellando la noche alrededor de un pueblo que finalmente había sido visto desde más de un ángulo. La mañana llegó a Silver Creek sin ceremonia. La tormenta se había movido al este durante la noche, dejando atrás un cielo deslavado y aire que olía a pino mojado y grava limpia.
Charcos reflejaban los edificios bajos a lo largo de Main Street, sus bordes captando luz pálida, como si el pueblo se estuviera viendo claramente a sí mismo por primera vez en años. No hubo sirenas, ni multitudes, ni voces alzadas cuando llegaron los sedanes sin distintivos. Se estacionaron ordenadamente frente a la estación de policía, puertas abriéndose y cerrándose con eficiencia contenida. Dos hombres y una mujer salieron, impermeables doblados sobre sus brazos a pesar del frío, su postura precisa sin ser teatral. La mujer lideraba mediados de los 40, cabello gris hierro recogido en una cola de caballo apretada, ojos del color del acero de invierno que no se perdían nada y no desperdiciaban movimiento. Su nombre era Capitana Laura Bennett. Asuntos internos de Montana, una carrera construida sobre escuchar más tiempo de lo que la mayoría de la gente podía tolerar. No parecía impresionada ni enojada mientras cruzaba el pavimento mojado. Parecía lista. Dentro de la estación, las luces fluorescentes zumbaban la misma melodía cansada que siempre habían tenido. Pero el ambiente había cambiado. El sheriff Travis Holden ya estaba esperando, su uniforme planchado, mandíbula tensa, manos sostenidas frente a él, como si la postura sola pudiera restaurar lo que se había deslizado. Cuando las esposas se pusieron, no hubo discurso ni protesta, solo el clic final silencioso del metal y el sonido de una placa siendo retirada y puesta suavemente en un escritorio. Holden miró fijamente a la pared. Afuera, el pueblo siguió respirando. Luke Barrett estaba en la acera al otro lado de la calle, muñecas libres ahora, postura inalterada por la liberación. Llevaba el mismo endelobité tipo 3, parches húmedos oscureciendo la tela donde la lluvia de ayer se había empapado, campos de velcro aún en blanco. Su cara no mostraba nada parecido a alivio o triunfo. Mostraba la preparación asentándose de nuevo en la neutralidad. A su lado, Axel permanecía de pie, pacientemente, peso distribuido uniformemente. Cola baja y quieta, ojos ámbar escaneando sin urgencia. Una veterinaria se arrodilló a pocos pies de distancia, de mediana edad y práctica, con manos amables y mangas remangadas más allá de los codos. Su nombre era Sarah Clean, principios de los 50, alta y esbelta, cabello recogido en una trenza suelta ya salpicada de canas. Había aprendido paciencia a la fuerza después de perder su primera clínica por una inundación hace años y reconstruirla tabla por tabla. Sarah palpó suavemente las costillas de Axel, buscando sensibilidad, levantando un labio para mirar las encías, presionando a lo largo de grupos musculares con cuidado practicado. Axel se mantuvo quieto, respirando constantemente, ojos parpadeando una vez hacia Luke y de nuevo. Hematomas, dijo Sarah finalmente, voz tranquila, no hay roturas. Estará adolorido unos días. Luke asintió una vez. No le dio las gracias. No necesitaba hacerlo. Axel se apoyó ligeramente en la pierna de Luke. Contacto breve y preciso, luego volvió a la neutralidad. Al otro lado de la calle, la gasolinera y tienda de comestibles lucía diferente a la luz del día. Las ventanas estaban más limpias de lo que habían estado en años, no porque alguien las hubiera lavado, sino porque la noche había enjuagado el polvo. Emily Carter estaba en la entrada, brazos cruzados sin apretar, observando la tranquila procesión con una firmeza que no recordaba haber tenido antes. Todavía era alta y delgada, cabello oscuro recogido, pero sus hombros ya no estaban encogidos alrededor de sus orejas. Cuando la capitana Bennett cruzó después de que las esposas fueran aseguradas y preguntó por ella por su nombre, Emily sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. La conversación fue breve y sin adornos.
Una nueva cuenta sería abierta. La supervisión sería compartida. El fondo de rescate existiría en papel y en la práctica. Emily escuchó, asintió, hizo dos preguntas precisas que la sorprendieron incluso a ella. Años de observar habían agudizado sus instintos. Cuando la capitana se fue, Emily abrió la puerta y volvió a entrar, la campana sonando brillante y sin preocupaciones. La tienda zumbó a la vida. El café silbó. Una radio murmuró bajo. Por primera vez, Emily sintió que el espacio pertenecía a la gente que estaba en él. Luke no se demoró. Nunca lo hizo. Se firmó papeleo sin comentarios. Se dieron declaraciones sin adornos. Rechazó una oferta de café con un pequeño movimiento de cabeza. Caminó hacia su camioneta, botas dejando huellas húmedas que se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Axel saltó a la caja de la camioneta con facilidad controlada, girando una vez antes de sentarse, postura erguida, mirada dirigiéndose hacia la línea de árboles más allá del pueblo, donde el bosque se espesaba y la carretera se curvaba. Ranger fue sacado entonces, moviéndose rígidamente pero por su propia fuerza, guiado por un joven diputado que parecía a partes iguales avergonzado y aliviado. El pelaje de Rares estaba enmarañado y opaco, pero sus ojos estaban más claros ahora, la curiosidad superando al miedo. Sarah se arrodilló de nuevo, lo revisó rápidamente y pasó la correa a una voluntaria del rescate, una mujer mayor con manos suaves y un rostro marcado, quien habló a Ranger en una voz baja y tranquilizadora. Ranger miró una vez hacia Luke y Axel, luego se permitió ser llevado, la cadena finalmente ausente de su cuello. Unas pocas personas del pueblo se reunieron sin querer. Tom Weaver estaba cerca de la acera, sombrero en sus manos, postura más recta de lo que había estado en años. Una secretaria escolar jubilada llamada June Ellis hizo una pausa con su bolsa de supermercado, ofreciendo un pequeño asentimiento que se sintió como una disculpa y un agradecimiento combinados. Nadie aplaudió, nadie pidió explicaciones. El respeto llegó en silencio, de la forma en que lo hacía cuando no era exigido. Emily salió con un sobre y dudó, luego lo presionó en la mano de Luke. No es una recompensa, dijo rápidamente, leyendo la tensión en sus hombros. Es para el fondo de rescate. Si conoces a alguien que... Luke cerró sus dedos alrededor del sobre y lo devolvió. Guárdalo, dijo. Su voz era uniforme y sin adornos. Úsalo. Emily tragó y asintió, entendiendo que quedarse importaba más que perseguir el camino, al menos por ahora. Luke subió al asiento del conductor. El motor arrancó suavemente. Axel permaneció sentado en la caja, cabeza alta, orejas relajadas, el viento levantando los bordes de su pelaje. Luke apoyó una mano en el marco de la puerta por un momento, ojos trazando la fachada de la tienda, la estación, la calle tranquila. No miró hacia atrás cuando se alejó. Nunca lo hizo. La camioneta rodó hacia la curva, neumáticos silbando suavemente sobre el pavimento mojado, llevando dos figuras formadas por disciplina y confianza hacia el largo tramo abierto más allá de Silver Creek. Detrás de ellos, el pueblo reanudó sus pequeños y ordinarios sonidos, puertas abriéndose, conversaciones reiniciadas. Un lugar que había estado conteniendo el aliento exhaló por fin. Axel se movió una vez en la caja mientras los árboles se acercaban, luego se asentó, apoyando su barbilla brevemente contra el borde de la camioneta. Ojos entreabiertos. Luke condujo con una mano en el volante, la otra descansando fácil, postura relajada sin holgura. No hubo discursos ni lecciones pronunciadas en voz alta, solo movimiento hacia adelante y lejos, y la tranquila certeza de que algunos equilibrios no necesitaban anuncio para ser restaurados. Amén.
A veces los milagros no llegan con truenos o fuego del cielo. A veces llegan en silencio a través de una mano firme que se niega a devolver el golpe, un corazón valiente que elige la contención sobre la ira, o un testigo que decide no apartar la mirada. En esta historia, la justicia no vino del ruido o el poder, sino de la verdad sostenida el tiempo suficiente para ser vista y de personas que actuaron cuando más importaba. Dios a menudo trabaja a través de momentos ordinarios y personas ordinarias, dando forma a los resultados no por la fuerza, sino por el coraje, la paciencia y la fe. En nuestras vidas diarias, quizás nunca enfrentemos el mismo peligro, pero se nos dan nuestros propios momentos para defender a los sin voz, para proteger lo que es inocente y para elegir lo que es correcto, incluso cuando nos cuesta comodidad o seguridad. Si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y dinos qué significa este mensaje para ti. Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias de fe, justicia y coraje silencioso. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos, guíe tus pasos y te dé la fuerza para hacer el milagro de alguien más cuando llegue el momento. Si crees en esa esperanza, comenta. Amén.